Gracias por estar con nosotros en la lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a dar lectura. Seguimos en el capítulo 27, pero vamos a dar lectura del versículo 11 al 26. Así que prepare su lectura o lea con nosotros o escúchenos mientras aprovecho para enviarle saludos, deseando que Dios le bendiga, le fortalezca en este día y que el Señor hable a nuestros corazones a través de su palabra. Vamos a dar lectura a estos versículos del 11 al 26 del capítulo 27. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos querréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Estos son los versículos, hermanos, que tenemos en este día. Vamos a hacer unas consideraciones. Primeramente, este mismo capítulo, esta narración la encontramos en Lucas 23, 1 y 2. Y ahí nos dice que la acusación que presentaron contra Jesús cuando lo entregaron a Poncio Pilato fue de traición y no de blasfemia. Eso explica por qué la primera pregunta que le hizo Pilato fue: ¿eres tú el rey de los judíos? Que equivalía a preguntarle: ¿te declaras culpable o inocente? Después de presentar cortésmente su respuesta, Jesús no le dice ninguna otra palabra a Pilato durante el relato que hace Mateo del juicio romano. Juan dice mucho de lo que Mateo omite aquí en Juan capítulo 18, que lo leeremos en su momento. El Señor Jesús reanuda el digno silencio que le sirvió también durante el juicio ante el Sanedrín. Recordemos que ante el Sanedrín el Señor guardó silencio. Aquí también. Aunque Mateo no especifica qué dijeron los principales sacerdotes y los ancianos cuando dieron testimonio contra Jesús, es claro que sus cargos y acusaciones no eran dignos de refutación. Ya lo vimos. Jesús no les contestó porque no eran dignos de que se les contestara. Por eso, mientras Jesús mantenía un majestuoso silencio, Pilato observó que no respondió a ninguna de las acusaciones que hicieron contra él. ¿Sabe por qué? Porque eran falsas. Y lo dijimos en la lectura anterior. Ante acusaciones falsas, el mejor discurso, la mejor respuesta es el silencio. Jesús no contesta. Ya Caifás había experimentado este silencio de Jesús cuando le decía: di algo. Ahora Pilato está asombrado de lo mismo.
La diferencia es que Pilato no tenía todos los acontecimientos que Caifás había vivido cuando Jesús fue aprehendido por ellos. Realmente, hermanos y amigos, Pilato estaba asombrado porque eso no se parecía a ninguno de sus experiencias previas contra los acusados. Sin duda, la mayoría de los que llegaban al juicio en el que amenazaba con su vida, protestaban con vehemencia, y sería razonable esperar que el acusador se opusiera enérgicamente, en particular si las acusaciones eran infundadas. Pilato sabía que por envidia lo habían entregado, de manera que fue más la curiosidad que la consternación que le conmovió a preguntarle: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no tenía nada que responder, porque podía oír perfectamente bien y había escuchado todo lo de la noche anterior. Él sabía cuáles eran las intenciones. Pero bueno, Pilato tiene también esa experiencia que tuvo Caifás, que Jesús guardó silencio ante acusaciones falsas, necias y sin fundamento. Pero también debemos decir que Mateo es el único que narra el mensaje que la esposa de Pilato le envió. ¿Cuál fue el mensaje de la esposa de Pilato? No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueño por causa de él. Hermanos y amigos, esto es de llamar la atención. Es de llamar la atención porque esta mujer prácticamente le está diciendo: no tengas nada, no hagas nada, porque algo está pasando, algo experimentado. No podemos explicar qué fue lo que pasó. Pero llama la atención que Mateo narra esta parte. Entonces, aquí notamos que probablemente eso a Pilato le pudo un poco, lo llevó un poquito a cierta reflexión, porque en 3 ocasiones Pilato trató de declarar inocente al Señor Jesús. En 3 ocasiones trató de decir: no hay nada de qué acusarlo. Él había llegado a la conclusión que Jesús era inocente ante la ley. Su esposa ha llegado a la plena convicción de que Jesús es un justo delante de Dios, una convicción que pronto haría eco en el centurión delante de la cruz. Acordémonos también de aquel centurión en Lucas 23:47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Por eso, queridos hermanos, aquí vemos estos relatos, cómo se están desarrollando de una manera intensa. Todo lo que está pasando también en el reino espiritual. Todo esto lleva a Pilato a tener aprietos. No sabe cómo salir de estos aprietos, porque por un lado él sabe que Jesús, él nota y está convencido que Jesús es inocente. No hay nada de qué acusarlo. Su esposa le dice: este hombre es inocente. Algo sintió, algo vivió al grado de que le mandó ese mensaje. Pero Pilato se ve en aprietos. Quiere salir de ese aprieto, y como era el encargado, pues tenía la responsabilidad de absolver a un hombre evidentemente inocente. Sin embargo, en gran manera su autoridad se originaba en el consentimiento de aquellos a quienes gobernaba, aun si el consentimiento se hacía de mala gana o equivocadamente. Pilato se da cuenta de que podía presionar a los judíos solo hasta cierto punto, especialmente durante esos días volubles de la fiesta en la que había centenares de miles de peregrinos en Jerusalén. Salírsele de control era algo que no podía suceder. El hecho de que estaba en Jerusalén, en lugar de quedarse en Cesarea, era un indicio de que la situación explosiva de la celebración de la Pascua era latente. Sabía muy bien que mientras los judíos recordaban la liberación de la esclavitud egipcia, muchos soñaban con el día en que serían librados de la autoridad romana. Por eso Pilato trató de no responsabilizarse, y aquí dice, hermanos, que cuando él tiene una opción y les presenta a Barrabás, él está diciendo: bueno, esa es una forma de salir de este aprieto.
pero sabemos que la multitud le da un revés. No les importa que Barrabás sea un asesino, que Barrabás sea un delincuente, lo que fuera. Dicen que lo suelten y que a Jesús sea el que tome su lugar. Por eso Pilato toma esta acción de lavarse las manos e insistió diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Vuelve a remarcar que es justo. Suena casi como un eco de las últimas palabras de Judas: he entregado sangre inocente. Nuevamente, allá vosotros, le dijo Pilato a la multitud. Parece una repetición de la respuesta de los principales sacerdotes a Judas. Allá tú. Queridos hermanos, es algo que nos damos cuenta que efectivamente el pueblo tomó cartas en el asunto, y dice la Escritura que todo el pueblo dijo: crucifícale. Y algo tan fuerte, cuando Pilato les dice: sangre de este es de un justo. Allá ustedes, respondieron todo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, qué declaración tan terrible hicieron este pueblo. Y así lo asumieron, y así fue. Pero bueno, lograron lo que querían, y dice el versículo 26, entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, les entregó para ser crucificado. Hasta aquí terminamos esta lectura, esta reflexión, y el día de mañana, pues con el favor de Dios continuaremos. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, aplícala a nuestro corazón. Señor Jesús, ayúdanos para que tu Espíritu Santo nos guíe siempre y entendamos, Señor, lo que puede hacer un corazón entenebrecido, un corazón que se deja llevar por la carne, por el pecado, por el impulso del mal. Ayúdanos, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa. Y gracias, Señor Jesús, porque tú eres el justo, el inocente que tomaste nuestro lugar. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Pero también te pedimos por las necesidades de este día. Tómalas en tus preciosas manos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Aquí les esperamos mañana puntualmente para continuar con el capítulo 27 y ver lo que sucede cuando Jesús es entregado para ser crucificado. Por lo pronto deseo que tengan un día bendecido y que la paz de Dios sea con usted.